Seguimos informando en ProTecno y a continuación vamos a hablar de cómo se usan nuestros datos en las campañas políticas por parte de los partidos políticos y también de los candidatos. Ya estamos próximos a los comicios que se van a realizar este domingo, así que más que actual este tema para analizar, y ya contamos con la presencia en los estudios de Canal Pro de Leonardo Gómez. Él es investigador de nuevas tecnologías y comunicador digital. Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en los estudios de Canal Pro y bienvenido a ProTecno. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Y bueno, más en un contexto tan particular, a puertas de las elecciones internas partidarias y a pocos meses de las elecciones generales en Paraguay, unas elecciones que son novedosas en muchos sentidos, un cambio del sistema electoral, un avance más profundo de las redes sociales y bueno, también en un contexto donde los jóvenes son principales consumidores de las plataformas de redes sociales y todos nos preguntamos qué pasa detrás de eso y cómo la política está interactuando con los datos, cómo está interactuando con las campañas políticas. Y bueno, un poco sobre eso vamos a comentar porque hay riesgos y también hay cuestiones que tenemos que entender. Los datos hoy son prácticamente el activo digital más importante en el mundo. Detrás de esto no solamente se utiliza para fines comerciales, sino para la manipulación política, para la industria de la influencia, como lo llamamos, que es al fin y al cabo el dato que viene de una farmacia, el dato que viene de una base de datos política, la página en la que usas todas las mañanas para leer las noticias o quizás una base de datos de una organización en la que eras parte. Bueno, todo eso puede ser utilizado para que vos veas anuncios que otros ni se enteran que existen y de esa forma mediar en lo que vos tomás, en la forma que tomás decisiones políticas. Leonardo, ¿y cómo podemos nosotros como ciudadanos reconocer justamente estos riesgos y poder prevenir o poder de repente cuidarnos en el uso de nuestras redes sociales, nuestros correos y justamente esos mensajes que vos decís, un simple mensaje que va hasta a la farmacia, eso ya se puede usar como dato para otros fines? Perfecto. Desde TEDIC nosotros venimos trabajando ya desde hace varios años, primero visibilizando que la protección de los datos personales debe ser un derecho a precautelar desde el Estado. O sea, nosotros necesitamos un marco de protección integral para que esos datos no terminen en manos que nosotros no autorizamos. La Constitución del 92 ya estableció un marco de garantías, por ejemplo, el habeas data, que nosotros tenemos que tener plena disposición sobre el borrado, eliminación, el manejo de esos datos. Pero bueno, la tecnología avanzó, nuevas áreas se fueron desarrollando y la pregunta es, ¿quién se hace responsable de ese manejo del control, tanto de los datos públicos como los datos privados? Bueno, los datos se generan de muchas formas, ¿no? Tenemos estas bases de datos públicas y tenemos los datos que se generan, y es un poco lo que estamos hablando tras el lanzamiento de la guía del votante, que es una guía con consejos para desintoxicar nuestros datos, nosotros le decimos, que es una guía que lo que busca es evidenciar cómo plataformas como Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y todas las que usan en lo cotidiano pueden estar siendo fuentes, por ejemplo, las redes sociales, pero también otros mecanismos de consultas como páginas web o formularios que completaron en una institución para la segmentación política. Ahí aparece lo que es el microtargeting. El microtargeting o la microsegmentación, que es lo que nosotros estamos considerando, es una amenaza a la consolidación democrática porque hay riesgos que deben verse, ¿no? O sea, cuando hay un anuncio microsegmentado no es como cuando vos ves un anuncio en televisión que lo ve tu mamá, lo ve tu papá y te preguntan, Sí. che, ¿qué pasó? No, el anuncio solamente lo ves vos. Y vos pudiste haber estado recibiendo anuncios durante 3 años seguidos sin que nadie más se entere. Y esos anuncios pudieron directamente afectar tu modo de concebir el mundo, más sumado a las particularidades de las redes sociales, ¿no? Que son las discusiones sobre el filtro burbuja, la polarización política, la desinformación. Entonces hay riesgos que están ocurriendo en las redes sociales, amenazas que se ven, pero para eso tenemos que saber cómo proteger esos datos. ¿Y de qué forma, por ejemplo, las campañas políticas, volviendo al tema electoral, de qué forma pueden utilizar nuestros datos? ¿Cómo lo usan? Por ejemplo, eh, vos sos afiliado a un partido político, el partido político tiene una base de datos que tiene tu número, dirección de casa, fecha en que te afiliaste, veces que votaste, si votaste en una general, si votaste en una interna partidaria. Bueno, a esa base de datos
la pueden cruzar con una base de datos que tiene tu número de cédula y tu número de teléfono, por ejemplo. Como podría ser una base de datos de la SED, podría ser una base de datos de facturación del súper, podría ser una base de datos filtrada de una compañía de telefonía, y agarran y cruzan esa base de datos con la partidaria, y automáticamente vos ya tenés un perfil nacional de las personas que son afiliadas a cual A o B o C partido con los números de teléfono. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Un llamado manual a cada persona? Podría ser, y eso ya no es autorizado. Hay múltiples denuncias de gente que dice, están usando mis datos para venderme productos de telefonía sin mi autorización. Eso existe. Pero cuando hablamos de microsegmentación, el número de teléfono también lo tenés registrado en la red social, porque al momento de entrar a la red El social Facebook. te pidió el Sí, número de sí. teléfono. Entonces, cuando un político carga esa base de datos a Meta o a cualquier otra empresa que permita la carga de base de datos, entonces Meta le dice o otra empresa, hay tantas personas de la base de datos que vos me subiste que tenemos identificada en Facebook. A esas personas le podemos hacer publicidad. Entonces, si bien en Facebook no existe un filtro que diga partido A, partido B o partido C, con tu base de datos vos podés llegar a segmentar campañas por afiliación partidaria, por adscripción institucional o, por ejemplo, personas que nosotros sabemos que pueden tener riesgos a la salud. O sea, imagínense lo riesgoso o o personas que están teniendo problemas económicos financieros. ¿Qué pasa si tus datos financieros de deuda en una institución se mandan en plena campaña electoral a un candidato y ese candidato puede apuntar anuncios como saldá tus deudas, eliminarlas de esta forma, voy a pelear por vos, etcétera? Y vos decís, mira, qué empatía me genera. En verdad, ninguna empatía. Vos fuiste un producto, los datos fueron un producto que llevaron a que eso aparezca ahí. Y eso en verdad no tiene una garantía de control porque los datos corren y corren sin que exista una legislación en Paraguay que permita un control más detallado. Y lo otro tiene que ver también con cómo estos datos están afectando en desproporcionalidad a la competitividad política. Y ahí hablamos, por ejemplo, de que no tienen las mismas condiciones mujeres, no tienen las mismas condiciones organizaciones emergentes políticas a sectores de poder empresarial, político o vinculados a otro entorno para poder hacer campañas que requieren un montón de inversión por fuera de lo tradicional, pero que pueden tener incidencia directamente en las elecciones. Y ahí entra lo que es el control del financiamiento político y el control de la propaganda electoral en redes sociales, que es otra de las líneas que venimos trabajando desde TEDIC. La propaganda electoral en redes sociales en Paraguay no está regulada, no está claramente regulada. Hay discusiones, pero el TSJN y el Congreso ha aclarado el asunto. Como tampoco hay una ley de datos aún. Como Ustedes tampoco, vienen trabajando desde hace tiempo en eso, ¿verdad? exactamente, no hay una ley integral de protección de datos. Venimos trabajando con un proyecto de múltiples partes, con actores de la sociedad civil, actores del Estado, actores de instituciones públicas, bancarias, especialistas de locales e internacionales, siguiendo estándares altos sobre principios ARCOP, las discusiones del GDPR, que es la máxima legislación de protección de datos en Europa, siguiendo las experiencias regionales. Tras todo eso se presentó ya un proyecto de ley en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, con apoyo y seguimiento de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Ese proyecto ya fue llevando, porque fue colaborativamente realizado, y una página web donde la gente puede acceder al proyecto, ver, leer los comentarios e incluso ver que hay varios borradores que se fueron trabajando y que bueno, al día de hoy está en discusión en diputados y esperemos que pronto pueda tener un tratamiento porque eso no lo necesitamos para hoy, lo necesitábamos Sí, ya ayer, ¿no? sí, sí, porque todo se actualiza día a día, minuto a minuto. Leonardo, Exacto. contanos qué ofrece esta guía del votante, qué es lo que nosotros podemos encontrar en ella, cómo podemos acceder a esa guía también y bueno, y qué es lo que nos aconseja, porque creo que tiene consejos también para cuidar nuestros datos, sobre todo en este tiempo de campaña electoral. Exacto. Esta guía la pueden encontrar en www.tedic.org/guía del votante. Esta es una guía originalmente escrita en inglés y traducida a múltiples idiomas. La traducción al español la acabamos de lanzar desde TEDIC justamente para respaldar este proceso electoral y trae 7 consejos para desintoxicar los datos. Uno de los consejos, por ejemplo, es cambia tus rutinas. Normalmente
nosotros damos a aceptar a todo, ¿no? Entramos a una página web, le damos a aceptar. Instalamos una aplicación, le damos todos los permisos. Nos pide registrarnos, nos registramos. Las famosas cookies que te piden que aceptes y vos no sabes ni qué es y aceptás y ya está. Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuestiones que no pensamos, ¿no? Compramos en un sitio web que no miramos la política de datos, que nos suscribimos, pero que capaz podíamos comprarlo manualmente sin ningún registro, no sé, en la despensa, ¿verdad? Es decir, yo estoy regalando datos. En cada transacción, en cada cosa que estoy haciendo, estoy dando datos. Y esos datos sirven para vigilancia, porque sirven para microsegmentación o sirven para que alguien haga negocio con eso. Entonces, ahí perdés el control. En este país hoy perdés el control sobre eso. Y hay formas de poder ir cambiando las rutinas. Entonces, ahí hay una serie de guías y una invitación a visitar un sitio web que permite ver eso. Lo otro es bloquear en los navegadores de tu teléfono y las computadoras los anuncios. Hay páginas web, hay navegadores que te permiten bloquear anuncios, para que cuando entres a una página no te aparezca que tenés que suscribirte o que tenés que aceptar y demás. Esa es una forma de que también esas empresas que venden datos no tengan el registro que Leo o Karina vio el anuncio A, B o C de tal candidato y que permita perfilar aún más el algoritmo. Lo otro que da consejos es mantenerse informado de las políticas de transparencia. Meta, por ejemplo, tiene una biblioteca de anuncios. Entonces ustedes pueden ver qué candidatos hoy, tanto de la concertación, de la ANR, de la oposición o incluso algunos medios de comunicación o activistas o páginas que no están directamente en campaña, presentan anuncios sociales, políticos o electorales. Sí. Y ustedes pueden entrar a ese anuncio, ver si ese anuncio se segmentó, a qué personas fue dirigida, cuántas veces apareció y cuánta plata se invirtió. Entonces, como esa plataforma tiene cierta política, hay otras plataformas que no tienen nada. Por eso hay que interiorizarse sobre qué políticas de transparencia tienen las plataformas. Y lo otro, nosotros vamos a estar trabajando también muy de cerca con esto para las próximas elecciones, para controlar cómo efectivamente se llevaron adelante estas campañas, cuánto se gastó y cómo se llevaron adelante. Lo otro es limitar, que vos sepas limitar tu información. Cuando vos entras a tu red social o entras al mapa o entras al celular, que vos digas, yo no quiero que recopilen estos datos, por ejemplo. Yo no quiero que recopilen mis datos de ubicación. Yo quiero usar la aplicación de navegador, Maps, por ejemplo. del Maps, pero no quiero que sepan que yo estoy tomando café todas las tardes, que me voy al trabajo, que me despierto a las 7 de la mañana, que arranco por estos caminos, porque al fin y al cabo son datos que te podrían vulnerar o son datos que vos nunca tomaste o diste consentimiento que se compartan, pero están ahí. Entonces, tienen que tomarse un tiempito, revisar las políticas de privacidad de cada plataforma, buscar donde digan dónde consulto mis datos o qué sabe la red social sobre mí. En Google pueden encontrar que, por ejemplo, van a saber si ustedes son, o el algoritmo le dice, nosotros presumimos que tenés tanto y tantos años de edad, que tenés este nivel de formación, que sos casada, soltera o tal cuestión, que te interesan las casas o comprar un vehículo. Bueno, esos intereses hoy uno puede consultar para que se den cuenta cómo se están perfilando las redes sociales. Y lo otro es hablar con los políticos. Preguntarle en campaña qué va a pasar sobre esto, cómo utilizan, hablar con las autoridades que tienen que tomar decisiones, qué pasa con los registros de llamadas no consentidas, qué pasa con las políticas de protección que deben tener los datos del Estado, qué pasa con las bases de datos de vacunación, qué pasa con las bases de datos de registros médicos, qué pasa con... Necesitamos hacer que estas preguntas necesarias estén constantemente en la mesa. Y lo otro, hablar con la comunidad. ¿Cómo le podemos ayudar a nuestra mamá que tiene una brecha digital existente, que cuesta porque no es fácil consultar? ¿Cómo nosotros podemos mediar para mejorar el ambiente o nuestras organizaciones? Brindarle también todos estos consejos súper útiles. Exactamente. Leonardo, ustedes van a estar seguramente trabajando también este domingo, haciendo un proceso de control. También nos mencionabas acerca de eso. ¿Cómo va a ser el trabajo desde TEDIC? Nosotros venimos haciendo ya un trabajo que empezó meses atrás. Y, por ejemplo, lo primero que estuvimos haciendo fue un trabajo con comunicadores, con activistas, diciendo, estas son las amenazas en elecciones con relación a la tecnología. Hicimos un bootcamp con periodistas, que pueden entrar en databootcamp.tedic.org, ahí está toda la información,
donde trajimos expertos internacionales que comentaron, por ejemplo, cuál fue la experiencia en Brasil recientemente en la elección entre Lula y Bolsonaro, cómo reaccionaron las plataformas, cómo corrió la desinformación, qué decisiones se tomaron desde el Tribunal Electoral, como también de las plataformas. Entonces, tras todo ese proceso de charlas que vinculaban lo que es desinformación, uso de datos personales y bueno, otras temáticas, violencia de género digital a candidatas, se van a hacer una serie de artículos que van a estar saliendo entre esta semana, la próxima, en distintos medios de comunicación, así que les invitamos a seguir en las redes porque son artículos muy interesantes. Son artículos que evidencian cómo en Paraguay este tema es relevante, evidencian cómo este tema tiene que estar en discusión y esperemos que siga la conversación. Para nosotros ese aporte lo estamos haciendo para el domingo, ¿no? La guía, Sí. estas informaciones, pero también este trabajo sigue hasta abril. Nosotros hasta abril vamos a estar haciendo nuevas capacitaciones, vamos a estar haciendo un mapeo constante y permanente de todos los anuncios políticos electorales que estén corriendo, una captura de eso a nivel masivo para poder hacer un control post abril. Y lo otro, ¿no? Cómo está afectando la desinformación en las mujeres y en la violencia de género, en el discurso de odio que a veces están en las redes sociales. Entre otras cosas como la discusión de la Ley de Protección de Datos Personales. Estamos con otro proyecto de reconocimiento facial. Por ejemplo, se están instalando cámaras de vigilancia en el país. La Policía Nacional vino comprando. Nosotros hicimos hace unos años un pedido de informe, se nos negó la información por seguridad nacional. Y era un informe que busca saber qué tecnología está comprando el Estado para, digamos, controlar masivamente a la sociedad o registrar masivamente los datos biométricos. ¿Por qué son riesgosos? Esto se está bloqueando en San Francisco, en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Europa. Hay ya discusiones muy profundas porque es podría estar mediado por inteligencia artificial para que, por ejemplo, identifiquen tus conductas o prejuzguen antes de que vos puedas ejercer el derecho a la defensa. Vulnera el proceso democrático. Entonces, también estamos con un proyecto sobre reconocimiento facial, hicimos un graffiti en el centro de Asunción y así seguimos trabajando en pos de los derechos digitales en Paraguay. Mucho trabajo por delante. Esto recién Sí, empieza, Leonardo. Este fin de semana tenemos las internas, pero quedan las nacionales, así que así seguro es. vamos a tenerte a vos y también a otros representantes del equipo de TEDIC para que nos brinden más detalles acerca de todo este tema que tiene que ver con la ciberseguridad también, cuidar nuestros datos, cuidar nuestras redes sociales, cuidar nuestra vida en sí también. Y así que la invitación está hecha también a que la gente pueda ingresar a las plataformas de TEDIC, a las redes sociales y pueda conocer un poquito más acerca del contenido de esta guía del votante, que es súper importante saber para poder cuidar nuestros datos. Nosotros agradecemos muchísimo tu presencia en esta mañana y bueno, el espacio de Protecno siempre está abierto aquí para conocer todas las novedades acerca del trabajo que llevan adelante. Muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes siempre.